yo veía que que todas las sesiones, estos seres que aparecían junto conmigo, porque se llenaba de seres que nos ayudan todo el tiempo, que están ahí haciendo cosas, le hacían el mismo trabajo. Todas las sesiones hacían lo mismo en el corazón, limpiaban y le sacaban algo. Le pregunté a ellos, a estas presencias, que por qué hacían lo mismo si este señor lo limpiaban y durante la semana llegaba igual, porque él estaba buscando a una hija que no sabía que tenía. Y entonces le dije, ya guía, yo estoy disponible. Apareció una chica que era igual al señor. Y ahí entonces yo conversé con ella, me contó su historia, que había llegado hace 2 meses a Chile, o sea, a Santiago, que venía del norte, y yo ya había tenido una conversación con este señor. Entonces él me dijo que la única vez que había amado había sido una mujer en el norte, y ahí empecé a unir cablecitos. Y yo le dije al señor que había encontrado a su hija y quiero que se conozcan. Ella dijo, sí, la verdad es que yo no tengo papá, mi mamá me tuvo sola. Bueno, y se juntaron y explotó la bomba atómica de amor porque eran iguales. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera de la Matrix en lo Invisible. Hoy tengo una invitada extraordinaria, una invitada de lujo. Ella es una amiga, como una hermana para mí. Hace tiempo que no nos vemos y es interesante poder compartir con ella todo lo que tiene que ver con la canalización, porque es una canalizadora extraordinaria. Con ustedes, Cote Junior. Hola Esteban, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, nada que agradecer. Bienvenida acá. Hacía rato que tenía ganas de invitarte, pero bueno, no se había dado. Y ya te tenemos acá, así que un lujo tenerte con nosotros. Cote, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo y cuándo descubriste tu capacidad como canalizador? Ya, varias etapas en la vida me fueron mostrando, varios sucesos, me fueron mostrando que tenía una habilidad que para mi percepción actual, y hace muchos años también todos la tenemos, eh, empecé a sentir que tenía una capacidad para recibir información que no estaba dentro de mis propios pensamientos o de mis propios juicios. Esa observación y ese juicio que uno tiene sobre las cosas que van pasando es un nivel de conocimiento, pero todos tenemos acceso a otro nivel de conocimiento que va complementando y que está de la manito del proceso de madurar como seres humanos y lo que hoy día está súper de moda, que es el trabajo de la conciencia. Entonces me fui dando cuenta que accedía a información que no tenía fuente física para obtenerla. O sea, nadie me lo había dicho de las personas de carne y hueso, tampoco lo había leído en libro, tampoco lo había recibido en una película, y de repente, pum, aparece una información que es una información distinta a la que yo podría haber accedido, además, porque es una información que remueve, que te hace abrir los ojos en un espacio de verdad. Entonces yo recibí información y decía, oh, qué impresionante esto, ahora ya no lo veo de tal color, ahora lo veo de tantos colores. Entonces, muy chica, me di cuenta que tenía acceso para poder moverme distinto a los demás, que eso fue muy dramático cuando era pequeña, fue difícil, porque entraba en un diálogo y en una experiencia de vida en donde estaba sola, porque no te podía compartir con mis congéneres, no podía compartir ni siquiera con los adultos. Por ejemplo, que yo supiera cosas de mis antepasados que no conocí, que yo supiera cosas del conocimiento en el colegio cuando no fui cuando pasaron la materia, entonces yo canalizaba las pruebas. Que yo accedía a información que la persona a la cual tenía al frente podía saber sin que me dijera lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, o cosas que podían pasar en el futuro. Y esa información me complementaba, pero empecé a usarla como herramienta a favor mucho más grande. Después de que nacieron mis hijos, o sea, a los 35 años, empecé a darle un lugar en mi vida, decirle, bueno, esto obvio que sirve para algo, no puede ser solamente una cosa azarosa que a mí me pasa nomás. Y estuve mucho tiempo accediendo a esa información para otros.
en esos lugares que las otras personas no podían ver de sí mismas. Ya los puntos ciegos que están en el inconsciente, o poder ayudarle a la persona a hablar con esta otra parte de nosotros que yo le llamo doble cuántico. Y después de un tiempo decidí enseñar a hacer esto porque todo el tiempo, y esa sensación la tengo desde chica, todo el tiempo vuelve a mí esta sensación, y que la he confirmado que es verdad, que es simplemente otro sentido que hay que ir a trabajar y hay que abrir. Perfecto. Pero cuando te pasaban estas cosas, lo primero, ¿sí? Antes de que tú quizás como que le dieras un sentido, ¿no? Te pasaban de chica, ¿de qué edad más o menos? Como para entender. Desde que tenías uso de razón, desde los 5 años, más tarde, adolescente, ¿cómo fue? Es que siempre, desde guagua, ya, Desde siempre. desde siempre, porque yo tengo memoria muy temprana, tengo memoria desde los meses de nacida, Wow. Yeah. porque la he conservado. Yo tengo memoria, tengo recuerdos de mi infancia y que he ido comprobando con las personas que estuvieron a mi alrededor, adultos, que esas memorias son reales. Entonces yo no sé si tuve la conciencia abierta todo el rato, no creo, porque si no estaría distinta, pero sí tengo espacios de abrir y cerrar estados de conciencia. Entonces, lo que permanece hasta el día de hoy en mí como signo, como síntoma, es que tengo una voz, que yo le llamo guía, que es el que habla conmigo, el que introduce información. Solo está de guía, ¿ya? Yo estoy viviendo la experiencia de la vida y yo tengo que decidir a cada rato qué hacer, y muchas veces recibo consejo de esta voz. Y esta voz, las veces que le he hecho caso, porque no siempre logro hacerle caso, eso es lo más difícil, me ha ido... Y eso es lo peor, digamos, cuando uno no le hace caso a su guía o a su intuición, ¿no? Nunca falla, digamos, cuando uno está alineado. Pero es parte del juego también, probar otras decisiones y ver qué pasa, es parte del camino de aprender. Pero las veces que yo he podido seguir esta voz del guía, claro que he podido ser mucho más leal a mí y lograr un bienestar propio. Y para los otros también. Cuando tú eras niña, ¿no te pasaba? Porque, bueno, es algo que me pasaba a mí. Y yo pensaba que lo que yo percibía, como que todo el mundo lo percibía, como que uno entiende así como... Y después llega un momento que tú te das cuenta que la gente te mira como un poquito raro, así como, no, a mí no me pasa eso. Pero uno tiende a naturalizarlo cuando es niño. ¿No te pasaba eso a ti? Como que para ti era normal y tú pensabas que todo el mundo era igual y de repente te das cuenta como, uy, parece que no, parece que hay algo diferente. ¿No te pasó eso? Yo tengo una hermana muy cercana, lo cual era mi nexo con el exterior, porque a mí me costó mucho conectarme con el exterior. Estaba muy, muy adentro de chica, muy metida en yo te podría decir que no sabía distinguir las leyes entre dimensiones. Y era tanto así que necesitaba, por ejemplo, después de una jornada de ir al colegio, meterme en mi closet, cerrar, oscurecer completo, mi hermana me cuidaba y yo vivir en ese otro espacio. Necesitaba vivir en ese otro lugar. Me agotaba el otro lugar. Nuestra vida real para mí era un sueño y mi realidad era adentro, era súper adentro. Entonces, yo siempre supe, por lo que conversaba con mi hermana, que ella no le pasaba lo que me pasaba a mí, y ella me cuidaba, me decía, de alguna manera ella me estableció en el mundo exterior un poco más lógica, con más aterrizada. Entonces ella me explicaba y me decía, no, eres tú la que ves, no se ve. O por ejemplo en la noche, si yo veía presencia, ella me decía, Cote, es tu imaginación. Y yo decía, ya, mi imaginación, el problema es que está adentro y afuera a la vez, o sea, no hay ninguna distinción. O sea que en el fondo tu hermana, a ver, tú tienes un guía al otro lado, pero tu hermana era como tu guía de este lado, por lo que yo entiendo. Como la guía de acá y el guía de allá, o los guías de allá. Mira la suerte que yo tuve o la estrategia que me inventé como alma de tener una guía turística en la 3D, que era mi hermana, y mi hermana es súper lógica.
es lógica y también no tanto. Igual ella sabrá el misterio porque me entendía y de alguna manera me protegía. Que yo me Nunca me... imagino que después de ver tantas cosas y experiencias contigo, algo resuena, ¿no? Remueve algo. Sí, algo tiene que haber captado mi hermana que me creía. Oye, Cote, ¿y tú te escondías en el closet? Como que tú te metías al closet y cerrabas y ese era tu punto como de introspectivo, así como entrar en tu... Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque a mí me pasaba algo parecido, fíjate, pero yo no lo hacía en el closet, yo lo hacía debajo de una mesa. Que tenía un mantel grande, siempre tenía un mantel muy grande y yo siempre me escondía debajo de la... Me sentía muy cómodo debajo de la mesa. Y nadie me veía y yo podía ver cómo pasaba la gente caminando, pero nadie me veía. Ese era como mi espacio. Yo pasaba en el closet, por lo que entendí. Sí, lo que pasa es que ahí con el tiempo fui investigando lo que le pasa a la pineal cuando cambiamos la luz, ¿no? Entonces cuando cerramos los ojos, por ejemplo, o estamos ausentes de la luz del día, o de una ampolleta, pasa que la pineal empieza a secretar otros químicos, nuestro cerebro empieza a secretar otros químicos y naturalmente se abre el canal. ¿Ya? Entonces, era un entrenamiento para poder llegar ahí o era un estado que yo necesitaba. Y lo otro, el espacio cerrado que te pasaba a ti, ¿viste? De acotar el espacio, tiene que ver con un orden del campo que cuando tenemos más percepción disponible, leemos tanto en el trajín del día que nos agotamos y quedamos con el campo distorsionado. Entonces, para poder reorganizarnos, necesitamos soledad, silencio y oscuridad. O sea, la cueva. Claro. Todo el mundo lo necesita. Lo que pasa es que las personas que sentimos más, tenemos más sensores, saturamos el nivel de registro. Sí, me lo suena completamente. Oye, ¿y hubo algún evento significativo que, no sé, como que te marcara el inicio en la canalización? ¿Alguna situación puntual y concreta que pudieras compartir? Uy, tantas cosas, fuiste una aventura que, a ver, nuestros guías que todos tenemos, nuestras inteligencias espirituales, son muy amorosos y saben usar las circunstancias presentes para poder ir guiándote y ayudándote de forma muy, muy amorosa. Entonces, yo te podría decir que uno de los procesos más potentes que yo viví en asumir esto del canal fue cuando era profesora de yoga. Y en ese estado de profesora de yoga se me abrieron obviamente más los canales porque las puertas de la canalización están en el cuerpo. Y estaba muy cerquita del cuerpo, muy alerta, muy atenta y muy atenta también en los cuerpos de las otras personas. Entonces yo hacía una clase los viernes en la tarde que se llamaba yoga restaurativa, donde iban todos reventados de la semana y yo hacía una terapia que era con la luz baja, con movimientos de elongación más que nada y después los acostaba y yo instintivamente operaba, que todavía lo hago y que pasa en mis talleres, que en el fondo lo que hago es poder entrar en contacto con el campo y mover energéticamente ciertas rutas, o sea, ciertas arquitecturas de nuestro cuerpo etérica. Y ahí me iba enterando de lo que le pasaba a las personas. Entonces, ahí yo entré en una especie de prueba con mi guía. Yo me sentí como a prueba porque ayudando a uno de los participantes que venía de una operación cardíaca, que era un postoperado del corazón, yo veía que que todas las sesiones, estos seres que aparecían junto conmigo, porque se llenaba de seres que nos ayudan todo el tiempo, que están ahí haciendo cosas, que para mí son luces, nomás luces y voces y sensaciones en mi campo que empiezo a sentir, le hacían el mismo trabajo. Todas las sesiones hacían lo mismo en el corazón. Le limpiaban y le sacaban algo. Entonces yo, en un momento, no sé qué clase, pero cuánto llevábamos, le pregunté a ellos, a estas presencias, que por qué hacían lo mismo si este señor lo limpiaban y durante la semana llegaba igual, no había ningún cambio. Y que si yo podía hacer algo. Entonces me dijeron que sí podía hacer algo porque él estaba buscando a una hija que no sabía que tenía.
Ya. En su corazón, Ujú. en su alma, sabía, era una persona muy solitaria, sabía que tenía una hija, pero en la intuición lo sabía, pero en la Claro, mente lo tenía bloqueado, no sabía, no desde lo sabía. personal no lo asociaba con una hija, pero en el No, fondo para sentía la carencia, sentía ese la espacio, ese nostalgia, la vacío, ¿no? nostalgia, sí, ese dolor hacía que su corazón se contrajera. Mm. Entonces tenía un problema en el pericardio, no sé qué, y lo tenían que operar a cada rato, qué sé yo. Y entonces le dije, ya, guía, yo estoy disponible. Hagan conmigo lo que tengan que hacer, yo voy a ayudar a este señor, que además le agarré mucho cariño. Un par de veces lo acompañé a la salida porque me llamaba la atención que mantenía esto, ¿no? Era como una persona que quería irse, pero mantenía un algo ahí, una latencia de vida muy fuerte. Me llamaba mucho la atención. Entonces me puse a disposición. Y resulta que en las clases, de otras clases, en unas clases que eran de yoga más fuerte, apareció una chica que era igual al Señor. No te creo. Ya. Una mujer joven que era igual al Señor. Entonces, a mí se me pararon las antenas, esa intuición, que uno no sabe de dónde viene. Viste que el radar de la intuición Sí, claro. se mueve en el tiempo, le da lo mismo, y además que la intuición de nosotros está conectada con la mente de todo. Es un sensor de la conciencia. Y ahí entonces yo conversé con ella, me contó su historia, me dijo que había llegado hace 2 meses o algo así, ya no me acuerdo mucho. Esto fue, uff, mis tiempos mozos. eh, que había llegado hace 2 meses a Chile, o sea, a Santiago, que venía del norte, y yo ya había tenido una conversación con este señor que me había dicho que él solo había amado una vez, porque hablamos del amor, porque yo le dije, oye, tu tema es porque tienes algo en el amor, por eso tu corazón está enfermo, está somatizando. Entonces él me dijo que la única vez que había amado había sido una mujer en el norte, y ahí empecé a unir cablecitos. Bueno, resulta que en un momento ya tenía todas las piezas del puzzle, más la información que recibía de ambos guías, y yo le dije al señor que había encontrado a su hija, Te Carepa. creo. Así nomás, así como Así. a la piscina helada. Le dije, ¿sabes qué? Yo ya sé, por una extraña razón, no te puedo explicar, porque en ese momento no sabía, no te puedo explicar cómo, pero yo sé que tú tuviste una hija en el norte con esa mujer que tú amaste, esa mujer no te dijo que tuviste una hija, bueno, resulta que esta hija está acá en este centro, viene a yoga, y, y quiero que se conozcan. Ya, y ahí estuvimos planeando, él me creyó, pero no se le movía ni un pelo, ni una emoción, nada. No Era te como que me creo creía, porque uno podría suponer que sí, ¿no? Pero pero su mente estaba todavía en contradicción con el corazón, estaba ahí, en la contradicción. Bueno, la cosa es que se juntaron, me costó un poco más la chica porque ella dijo, sí, la verdad es que yo no tengo papá, mi mamá me tuvo sola, tengo un padrastro al cual quiero mucho y me complica mucho traicionar la paternidad de mi padrastro. Entonces yo le dije, bueno, pero es que puedes tener dos papás en vez de uno, mucho mejor. Y es necesario para tu autoconocimiento saber de dónde viene. Mira, tómalo como un proceso de autoconocimiento, le dije. aparte que no es traicionar nada, porque finalmente el concepto de traición en esa circunstancia es una cosa como muy de estructura de la mente, ¿no? Bueno, eso no tiene que ver con el corazón. Por Uno no supuesto que traiciona a alguien son que ama, dos personas porque que puede estaban en amar la a mente, otro. ¿cachai? Dos personas que estaban en la mente, en creencia, en sistema de creencia, limitando en la expansión del corazón, que era lo que estaba reflejando la somatización de este señor y de ella también, porque ella también era muy rígida y muy mental y estaba trabajólica aquí en Santiago sacándose la mugre, etcétera, etcétera, pero los dos tenían un punto en la luz que era ir a la clase de yoga, cuidarse el cuerpo, respirar, tenían un algo ahí. Bueno, y se juntaron y explotó la bomba atómica de amor porque eran iguales. No te creo. Qué bonita historia. Ya. Y esa historia para mí fue chuta. Si yo puedo hacer esto por las personas, no me lo puedo dejar guardado. O sea, no puedo seguir yo tomándome el cafecito las mañanas diciendo, bueno, esto. Entonces, cuando se abre un canal, se abre una posibilidad de servicio, es imposible que uno se lo deje para uno.
o para un fin egoísta. Es como que tienes que compartirlo, porque no, es casi, no sé si es que no me pertenece, pero es como parte del sistema. Sí, sí. ¿Cuánto te has dado cuenta que de repente cuando uno entra, porque la gente que está viendo este video tiene que entender que nosotros somos personas normales, que quizás tenemos algún tipo de sensibilidad un poquito distinta, pero que nosotros también entramos en periodos críticos a veces? Hay periodos que nos cuestionamos, por lo menos a mí me pasa, voy a hablar por mí, y de repente cuando uno se cuestiona estos temas y uno voy a cambiar, voy a hacer otra cosa, siempre pasa algo que te reafirma. Es como, no abandones, como que sigue, ¿entiendes? Como que siempre ocurre la magia después de esto. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado eso varias veces. De repente uno así como que quiere soltar un poco y cambiar, y no, algo pasa, ¿no? Y es Sí. mágico. Bueno, yo creo que esa magia que tú hablas de que algo pasa es como la evidencia más fuerte que tenemos de que no estamos separados de nada, que somos una red de conciencia, que somos como una célula en cuerpo, y que si la célula se cansó un rato y dice, ¿sabes qué? Me voy a esconder, el cuerpo igual va para allá. Entonces igual te lleva, igual en algún espacio de nosotros nos recuerda que, que primero todo es prestado, hasta el karma es prestado para el alma. ¿Ya? Entonces, justamente psicológicamente, cuando uno se rinde, uno toma distancia y deja de dramatizar, y ahí algo se abre que uno vuelve a reconectarse. Se genera una expansión finalmente. Cuando uno está en cansancio o está en decepción porque te ha pasado algo difícil y perdiste la fe, qué sé yo, te contrae, te retrae. Y cuando uno tira la esponja, dice, ya, ¿sabes qué? Ahí uno toma una distancia del drama y se vuelve a reconectar el flujo de la vida. Yo por lo menos lo he vivido así. Sí, sí, tiene completo sentido que de repente uno puede estar como en un punto como ya crítico y cuando uno suelta, se arma la magia. Es así. Y finalmente yo creo que nosotros mismos vamos como construyendo, y a veces la mente es tan poderosa, o sea, la mente, me refiero a la mente como de la 3D, ¿no? Como fundada como en sistemas de creencia y todo eso, como de formación, educación, cultura, y finalmente como que interviene, y en ese intervenir hace que de repente uno se aleje de la esencia de uno y se cuestione. Y cuando uno se cuestiona al punto de dice, voy a soltar esto y voy a cambiar, por ejemplo, me voy a dedicar a otra cosa, voy a hacer otro, es como inconscientemente te liberaste de esa mente y se manifiesta quién eres. Y así lo veo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ver también con nuestras heridas del ego. ¿Ya? El ego, que es nuestra parte que tiene todo el repertorio o tiene la lista de dolores y de heridas, y al ladito de la lista tiene la otra lista de las venganzas, las recompensas y todo lo que necesitas según esa parte de nosotros para estar bien. Esa parte a veces se mete siempre va a estar. Y, es ahí, y desde esa mente o desde esa zona es cuando queremos tirar la toalla, porque no resultó lo que yo quería, porque tengo una idea fija de lo que es para mí el bienestar, y en realidad esa parte nunca va a saber qué es felicidad. Tal cual. Porque Porque no viene sabe, de acá y no viene de acá. y viene de acá desde el registro del juicio de mis heridas, de lo que yo creo que significan mis heridas. Pero para el alma, las heridas, por chancacazos de la vida, es el único material que tiene para poder hacer el camino de la conciencia, la experiencia. Entonces, para el ego, las heridas son una molestia, y para el alma es el material de trabajo. Una bendición, porque finalmente a veces yo siento que el alma viene a vivir eso, básicamente. Es como vivir esa experiencia que de otra forma no lo podría vivir. Si nosotros lo lográramos abstraer ¿sabes? De la mente, podríamos valorar, y valoramos, ¿no? En determinados momentos, como todas las experiencias. Y normalmente las experiencias son más duras, las más duras son las que más nos enriquecen finalmente, a nivel espiritual, creo. Sí, y ahí es súper importante como definir que
estar en contacto canal o tener muy asequible el guía no significa que nos vamos a saltar o salvar de las cosas que nos duelen cuando estamos incómodos, cuando no queremos enfrentar justamente procesos de crecimiento. Al contrario, cuando uno está en conexión y cuando está con el guía, todo eso se desenvuelve muy fuerte, muy rápido, y la vida se pone technicolor, pues, se pone movida. Eso hay que saber. Oye, Cote, mira, hay una particularidad tuya, porque te conozco hace tiempo, que tú, a diferencia, por ejemplo, de otras personas, he hecho varias entrevistas acá, algunos tienen una historia con guías, otros no tanto, pero si yo pienso en alguien que tiene un vínculo diario, cercano, potente con sus guías, eres tú, de todas las personas que pude haber entrevistado. Háblanos un poquito de eso, que es como súper interesante, porque yo sé que tú de repente hay situaciones que desde tu capacidad, o desde tu mente o de tu vivencia te quedan grandes y que como que lo dejas en manos de guías. Compártenos un poco eso, que me resulta bien interesante. Sí. Sí, la verdad es que eso que hablamos hace un ratito de cómo ha sido mi camino desde chica, yo siempre he tenido la voz del guía. A mí nunca Una vez en la adolescencia yo la cerré, pero quedó sin clara audiencia, pero igual estaba presente, igual estaba como un poquito más atrás. Pues yo le dije, sale de mi vida. Es como un guía, más de un guía. Háblanos de ese guía. ¿Cómo es tu guía? Descríbelo. Nosotros tenemos un doble cuántico, que es una zona de conciencia dimensional donde está nuestra perfección, por así decirlo, o a donde vamos a terminar de llegar, ¿no? Y nos ayuda a experimentar la vida acá en la Tierra. Entonces nosotros todos tenemos esta ayuda, porque para estar insertos en esta dimensión, que es una de las dimensiones más densas y más difíciles, por lo tanto, de abrir conciencia en el universo. Y necesitamos este doble cuántico. Y este doble cuántico, a nivel popular, recibe nombres como el ángel de la guarda, como el amigo imaginario cuando somos pequeños, que los niños fluyen con el doble cuántico brillantemente, hasta que empieza el juicio de la razón, ¿no? De lo que es realidad y lo que no es realidad, de lo que es verdad y lo que no es verdad, y empieza entonces la experiencia en modo tangible, pero tangible en los 5 sentidos, porque el guía que todos tenemos se experimenta en los espacios de retirada, cuando uno se retira de esta mente que está generando juicio de la experiencia todo el tiempo. Entonces me pasó algo y lo primero que va a hacer mi mente en dualidad, que todos tenemos esa mente, va a sentenciar si la experiencia fue buena o fue mala. El guía jamás va a hacer un juicio de si fue bueno o fue malo. Lo que hace un guía es ayudarte a estrujar la vida, a sacarle provecho a cualquier circunstancia. Es neutral bajo la experiencia. Entonces, te está pasando algo horroroso supuestamente y el guía está ahí impávido, como una especie de indiferencia emocional, guiándote para que puedas tomar la experiencia y abrir una capacidad de resolución. Por lo tanto, es como nuestro coach de creatividad, porque te va a dar una posición nueva ante una dificultad. Te da un punto de vista que no has visto. Y ahí es donde uno puede hacer uso del libre albedrío y decir, bueno, voy a tomar esta posición que da el guía, o voy a seguir usando los mismos recursos que tengo grabados bajo un trauma, o bajo un dolor, o bajo una domesticación, o bajo una cultura también. Entonces, cuando uno empieza a experimentar esa conexión con el guía, y uno empieza a vivir más desde la autonomía, más desde el ser esencial que uno es, y hace cosas distintas. Te empiezas a mover sin alterar nada, es como bien subterráneo, a tomar decisiones que no tomaría la masa quizá, a generar situaciones de vida, estructuras de vida que son distintas. Y eso al alma le sirve porque puede expandirse ahí.
puede empezar recién a ocupar el vehículo físico y el mundo de la materia a favor. Porque ¿qué es lo que vinimos a hacer? Toda, cualquier alma, a experimentar la posibilidad de crear. Somos creadores. Y no significa que tengo que hacer la gran obra de la vida como, no sé, no, son cosas pequeñas o cosas grandes, pero en el diario vivir, cuando uno recibe una señal del guía, siempre está la posibilidad de una creación nueva. Siempre es un camino nuevo. Ujú. Y existen 1500 posibilidades y te da de repente 5 opciones. Pero solamente el elegir otra cosa, que es la capacidad de escucha, entonces ahí entramos en un ámbito de la creación. Cualquier persona que crea está de mano del guía. Cualquier creativo, cualquier persona que se le haya ocurrido desde un guiso nuevo hasta una canción o una obra de arte o un nuevo proyecto, qué sé yo, cualquier cosa, o una nueva forma de amar o una nueva forma de relacionarse con los hijos, con la pareja, etc., está en contacto con su guía. O sea que cada vez que una persona que está viviendo un momento de inspiración, es que está en contacto con el guía. Exacto. Cada vez que una persona sale del encierro de una mente traumatizada, por ejemplo, que lleva un patrón de conducta grabado, cada vez que das una respuesta, haces un acto creativo. Y ese acto creativo genera una impronta en la genética. No solamente queda en el espacio de la vida afuera o en tu percepción mental, sino que tu cuerpo va cambiando, tu genética va cambiando. Y a eso le llamamos en ciencia epigenética. Contestas distinto y va quedando grabado en el patrón genético. O sea que no se limita solo a lo que podríamos definir como sutil o psíquico, sino que se plasma en la materia. Exacto. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una evolución ante una adversidad como especie, porque se nos ocurrió hacer otra cosa, es porque lo hicimos en conexión con esta macroconciencia que se llama guía, que está en acceso al banco de la sabiduría de la experiencia universal. Entonces es como tener un wifi en estos chats TTP y estos AI que te dan otras soluciones que uno no ha visto. Es lo mismo, solo que en la conciencia universal. Son accesos, son partes de nosotros, son dimensiones que habitan la conciencia superior. Pero para entender bien así, o sea, yo te entiendo, pero para que la gente entienda. Tú, el guía, ¿lo ves como una conciencia independiente a la tuya? ¿O tú lo proyectas como parte de tu propia conciencia, de otro plano más evolucionada? ¿Tu guía, por ejemplo, tiene una estructura de personalidad distinta a la tuya? ¿Tú lo sientes como una segunda persona o lo sientes como tú misma? ¿Cómo vives eso? Que es interesante también entender. Yo lo siento como una extensión de mi conciencia que es inamovible, que no se le mueve un pelo ante cualquier situación de la vida, está ahí, impávido, en una situación, sí, neutral, Zen total, sí, estable. con la respuesta o con las posibilidades que si yo, que soy testigo de haberle hecho caso, las sigo, siempre es victoria. Siempre es, pero ojo, ¿qué es algo victorioso para mí? Para mí es que yo pueda, al elegir la voz del guía, que yo pueda autodescubrirme, que yo pueda develar una parte nueva de mí, que yo pueda ser más abierta en el corazón y en la mente, o sea, que me pueda abrir en las cualidades humanas. En el fondo el guía lo que te hace es que te ayuda a ser un mejor humano cada día. En cada adversidad, el guía se frota las manos porque dice, uy, aquí tenemos un material precioso para que la persona que esta alma encarnada en la 3D pueda colaborar brillantemente bajo una situación difícil. Porque lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero el sistema es así, cuando estamos incómodos, ¿ya? Es cuando cambiamos la estructura, rompemos la estructura. Mira, hay un ejemplo súper, siempre lo digo, soy súper repetida con los ejemplos, pero es que este es muy bueno. Cuando una culebra está creciendo, tú sabes que la culebra tiene una escama, ¿cierto? Que es rígida. Que puede caer al fuego y sobrevive la culebra. Y además que puede estar ahí en el desierto de Sonora, el desierto de Atacama y no se fríe porque tiene estas escamas.
Bueno, estas escamas no crecen, sino que lo que hace la culebra cuando ya el cuerpo le creció es que se esconde debajo de una roca, tira esa piel y empieza a salir unas nuevas escamas que tienen que ver con el porte que tiene ahora. Nosotros hacemos lo mismo. Cuando estamos incómodos, es ahí donde el guía dice, uy, aquí vamos a cambiar de piel. Significa que yo rompo una estructura para que mi alma tenga un vehículo físico que le quede cómodo, donde se pueda mover libremente. Y eso, a nosotros los humanos, donde más nos cuesta que se rompa la estructura mental, la red de pensamiento que tengo. Entonces, si yo voy rompiendo de vez en cuando mi red de pensamiento, significa que voy ampliando mi paradigma mental, mi capacidad cognitiva y también mi capacidad de sentir. Se abre la mente, se abre el corazón. A veces pasa que se abre el corazón y tienes que destruir tu mente porque no se coordina. No están alineados, claro. Alineados. Te achica la mente. Mira, me enamoré de alguien y me voló los sesos. Nunca pensé que me iba a pasar, ¿viste? O, mira, me enamoré de un proyecto, estoy con el corazón a 1000 y todo esto lo tengo que romper en mi cabeza. No, también pasa que a veces lo que el alma te induce a actuar a través del alma no es concordante con lo que tu estructura mental te está diciendo. Y es como, y ahí se genera como el choque, ¿no? Como una parte de mi mente me dice una cosa, pero mi corazón, mi alma me está diciendo otra. Y ahí es como entra este juego, ¿no? Este conflicto interno que genera cambios, es que uno lo puede profundizar, básicamente. Vivir honestamente. Y bajo los guías, bajo este doble cuántico y otros guías, porque nosotros tenemos también conexiones a bancos de información a través de maestros y maestras ascendidas que le ponemos ese nombre, pero son seres conciencia que se conectan con nosotros si es que nosotros logramos conectarnos bajo un cierto nivel de vibración, ¿ya? Pero siempre vamos a estar expuestos, si estamos en contacto, siempre vamos a estar disponibles para seguir ampliando el nivel de conciencia. Ponte tú, a mí hace 2 semanas atrás me acaba de reventar la cabeza y fue porque le tuve que dar un espacio al corazón con un suceso que me pasó en San Pedro de Atacama. Hicimos la ceremonia para recibir el sol del verano, que se llama el solsticio de verano, y hicimos un pagamento con un chamán del lugar, que era guardián de ese lugar, y él invitó a sus ancestros. Hizo una oración, hizo una ceremonia, rezamos, había un grupo de personas ahí, y yo empecé a sentir la presencia de los ancestros. Y los ancestros ahí estaban cómodos, felices, eternos y en plenitud. ¿Pero los ancestros de quién? ¿De él, tuyo o del lugar? Del lugar, porque él era un lugareño que nunca se había movido de ahí, nacido, criado en ese lugar, guardián del lugar, y llamó a sus ancestros. Yo puedo sentir la presencia de los ancestros, pero yo en mi vida, en mi experiencia, si bien esto yo sabía que podía existir, yo desde mi canal, desde mi percepción, nunca había sentido un espíritu, siempre había sentido la presencia de los ancestros con algún tipo de pendiente, conflicto, proceso de aprendizaje, mensaje, alguna cosa. Porque te ven ahí y te dicen, Cote, dile a tal persona o haz esto. Siempre están competiciones. Pero este grupo de alma estaba en un nivel de conexión con el lugar, de una paz que me voló la cabeza y me voló el corazón. Dije, guau, esto existe en la Tierra, solo que yo no lo había experimentado nunca. Nunca había hecho un contacto con unos seres así. Entonces me puse a llorar, obviamente me emocioné. ¿Cuál fue el proceso físico? Me explotó el corazón, tuve que botar un sistema de creencia, porque yo tenía, si tú me dices ancestro desencarnado, mi experiencia era claro. La deuda kármica. Tenías un prejuicio al respecto, claro. Porque tenía una vivencia chiquita. Claro. Tenía una vivencia limitada. Y esta fue otra experiencia y se me abrió la comprensión, se me abrió el corazón. Entonces,
ahí generé en mí, por una experiencia, una apertura. Entonces, cada vez que nos abrimos a recibir cosas nuevas, pasamos por una destrucción mental, y eso muchas veces nos da miedo porque somos apegados a las estructuras y no siempre estamos disponibles a las experiencias nuevas. Tal cual, pero también hay que, o sea, yo creo que, yo no entiendo que nos dé miedo o a la gente le dé miedo, porque si nosotros estuviéramos bien conectados con nuestro corazón, con nuestro ser, no tendríamos mucha duda en cambiar o soltar una estructura para empezar otra. El problema es que también funcionamos muy desde los que nos toca vivir, y eso tiene que ver mucho con la influencia con la mente, con la estructura mental que fuimos construyendo acá a lo largo de nuestra vida, y quizás también de nuestra, si pensamos en el pasado, ¿no? Como todo lo que nos legaron, nuestro clan familiar, que de alguna forma yo creo que pesa en nosotros. Entonces, es comprensible tener miedo, como no atreverse a soltar, quizás como ciertos parámetros, estructuras. Al final yo creo que lo más importante para poder entender estas cosas es como tener espacios de silencio, ¿no? Como tener espacios introspectivos, como poder como calmar un poco el ruido y reconectar con lo que tú eres. Yo creo que al final es como lo básico, ¿no? No sé, Sí. Bueno, sí, por eso también se requiere a diario, yo siento, o por lo menos cada 2 o 3 días, o un espacio para poder dialogar con uno mismo. Y de ahí, el que habla consigo mismo va a terminar hablando con el guía de todas maneras. Es la mejor práctica que hay. Entonces, por ahí vemos personas que van en banda y que no se dan el tiempo porque no han generado la intimidad consigo mismo. Y que me dicen, no me quiero quedar sola. No, mira, si me quedo sola, prendo el Netflix, o llamo a alguien, o mira, voy a estar sola 3 días, así que te voy a tener en línea y conversamos. Yo no voy a estar sola. Porque hay una mala educación con respecto a la soledad y a la intimidad. No la hemos desarrollado culturalmente. En otras culturas, por supuesto que sí. En las culturas donde, por ejemplo, pueblos ancestrales, tú ves que dentro de las rutinas diarias existe el rezo, la oración, el irse hacia adentro, el sentirse, y después viene la activación social o el compartir, pero son momentos. Son momentos. pero estamos acostumbrados a vivir en un sistema que finalmente todo es para afuera, todo es para afuera, de afuera para adentro, no de adentro para afuera. Y bueno, en lo personal yo me he dado cuenta que lo que tú dices a mí me pasaba, es que yo no podía estar solo, entonces era como complejo, pero después me di cuenta que eso es porque cuando uno no está quizás preparado, o uno no es suficientemente valiente quizás como para poder tener espacio de silencio y poder enfrentar tus miedos, tus demonios, tus luces y sombras, y ser honesto con eso. Yo creo que eso es lo que más le aterra a la gente, es como en soledad, encontrarse con uno mismo, porque también hay lados de uno que uno no quiere aceptar, por ejemplo. Es que sí, la incomodidad. Cuando una persona está incómoda, es el momento para poder hacer la transformación. ¿Y qué hacemos con la incomodidad? La aplacamos con analgésico, con droga, con alcohol, con, qué sé yo, redes sociales. La inhibimos, la incomodidad. Y hay muchas personas que se lamentan de decir, oye, yo no me puedo quedar sola porque la mente, el comemote me come mi mente. Deja que te coma, escucha tu mente, vacíala, ponla en un papelito y aguántate la incomodidad, porque si te aguantas la incomodidad y habitas esa incomodidad, tu cuerpo va a empezar a deshacerse de la estructura que ya no te va, y exteriorizamos. Entonces las personas o se cambian de país o se cambian de trabajo porque están incómodas, pero la incomodidad parte por dentro, y un buen proceso, un proceso limpio, es poder sentirse en esa incomodidad, poder justamente escuchar esa mente que está vuelta loca tratando de buscar soluciones, porque todo en el sistema sirve para algo, nada sobre aquí en nosotros, todo tiene un correcto lugar, un momento para ser recibido, y después entonces ahí, bajo la nueva piel,
uno decide hacer el cambio, porque resulta que a veces bajo la nueva piel de verdad me tengo que ir de algunos lugares o de algunas relaciones, etcétera, pero a veces no. Entonces, este es un año, el 2025, en que vamos a, si no la cambiaron antes la piel, chiquillos, aviso, la van a cambiar este año. Así que este es el año de la culebra. O sea, ¿qué hace la culebra? Cambia la piel. Ah, Cambia sí, el piel. el año de la serpiente no sabía. Ahora me vengo enterando. Serpiente de madera, creo que es, o de agua. Ay, no sé. Y ahí No sé, me no sé. perdí. Pero es serpiente. Y la serpiente es iniciática, es de transformación. Y, tener el guía en el acceso, o sea, la conexión con el guía es fundamental. Y si no tienen, y si creen que no la tienen igual. Si es escucharse a sí mismo, hablar con uno mismo, de repente va a aparecer una voz que no es tu mente y que te va a sorprender. Pero desde ese punto de vista uno podría entender que el guía es tú mismo, pero como mucho más evolucionado, no desde la mente, sino que tu ser consciente. Porque, claro, porque Sí. yo a veces pienso y me cuestiono, o sea, no ahora, pero antes me cuestionaba. Por ejemplo, pensaba, si vinimos aquí como a aprender, ¿no? A vivir una experiencia que tenemos que aprender y pasarla de Kiko y Caco, como dicen en Chile, Ajá, como buena y mala. De repente, si uno tiene acceso a un guía que le va diciendo las cosas, cómo hacer, bueno, ajá, ¿dónde está el aprendizaje, no? Es como todo esto en tu libre albedrío, si yo en el fondo hay decisiones que la dejo en manos del guía y el guía las resuelve por mí. ¿Entendés? Eso como que me generaba conflicto. Ahora no, pero quizás hay gente que podría estar en esa situación. ¿Tú qué piensas al respecto? es que el guía no va a materializar lo que el humano tiene que materializar. Entonces, el guía te va a decir, por ejemplo, cámbiate de trabajo. Y uno dice, ¿y cómo? Ah, no sé, po. Tú veis cómo lo haces. Yo te estoy diciendo lo que te haría regio, estupendo. Lo que podría darle un espacio amplio a tu alma en su nuevo nivel de conciencia. Yo te estoy diciendo más o menos, no más o menos, te estoy diciendo lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Bajo qué emoción lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer bajo el dramatismo, la víctima o el superhéroe? ¿Lento, rápido, con sabiduría, sin sabiduría? No sé. Entonces ahí uno va afinando con el guía. Ya, ok, lo voy a hacer, me rindo. ¿Y qué pasa cuando uno se rinde bajo la voz del guía? Lo que está diciendo el guía es lo que te corresponde en el mapa del alma. Entonces, cuando uno le hace caso, se da cuenta que tiene toda la ayuda. Justo aparece alguien que te ofrece una cosa, justo te encuentras con la persona correcta, empieza la danza cósmica, que le llamo yo. Esta danza, esta coreografía entre el guía, toda la parafernalia que hacen, porque hacen una parafernalia que te ¡uf! Es que mejor que la productora de Hollywood. Hacen unos arreglos. Son matemáticas del cielo, digo yo. Entonces, cuando uno le dice que sí a las matemáticas del cielo, que son unos cálculos impresionantes, uno empieza a vivir una vida bastante maravillosa en este planeta y empieza la reconciliación, porque estamos un poco enojados con estar acá, estamos un poquito taimados y también nos sentimos muchas veces impotentes. Eso se Y trata como tiramos unos niños que uno está taimado con estar acá. Yo me imagino que si sí, te pasó, a los sensitivos les pasa. Yo odiaba sí, estar dentro de un cuerpo y como sí. no poder salir del cuerpo y que mi ojo era mis ventanitas y cómo no voy a poder salir de este edificio y poder mirarme. Me angustiaba así como, oye, toda la gente puede ver mi espalda y mi nuca y yo no, así como, no puede ser eso. Ah, Me parecía injusto. Estoy hablando de niño sí. muy chiquito. Mm. A mí me parecía tremendamente injusto no haber nacido árbol, porque yo me abrazaba a mi árbol, me acuerdo que me buscaban y yo escondía en el árbol, arriba, en la punta del árbol. Me buscaban para hacer cosas que no quería hacer, como las tareas y esas cosas. Entonces, yo le decía al árbol, ¿por qué no puedo ser como tú? Yo sería tan feliz con los pajaritos aquí, con las estrellas y la luna y después el sol, sería tan feliz como árbol, ¿por qué tuve que nacer humano? Sí, po. Obvio que nos cuesta, a todos nos cuesta. No, a todos nos cuesta la vida, a todos. Hace poco estaba hablando con una amiga respecto a un árbol gigante que hay en Chile, se llama el Gran Abuelo, que es el árbol más antiguo del mundo, que tiene más de 5.000 años y está en el sur. Yo pensaba, ¿qué es eso? Digamos, cuando llegó Cristóbal Colón aquí ya tenía 4.500 años, cuando apareció Jesús él ya tenía 3.000 años.
Sí. Imagínate lo que es eso, ¿no? Y un ser vivo, ¿no? Chufa, ¿qué nivel de conciencia? ¿Qué pasa ahí? Como loco. ¿Cómo enfrentarías tú algo así? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo ese Mientras ser? más alto, mientras más alto el nivel de conciencia, más se entrega al servicio de los otros un ser vivo. Ujú. Se entrega, se conecta y se interconecta para sostener la vida de muchos seres. Ese podría ser como el diagnóstico de un nivel de conciencia. Mientras más bajito el nivel de conciencia, más egoísta, más ensimismado, más desconectado del resto se demuestra, ¿no? Se manifiesta. Entonces, claro, ese ser vivo tiene el más alto nivel de conciencia. Puede ser en nuestro territorio por lo menos. Y ahí O sea, persiste bajo las inclemencias de los cambios climáticos y del todo el proceso vida que nosotros tenemos la evidencia de que somos depredadores si es que no podemos despertar nuestro nivel de conciencia. Pero si tú te fijas, cuando una persona empieza a abrir su conciencia, se empieza a entregar, se empieza a dar y se empieza a interconectar. Entonces, el trabajo de la canalización es un trabajo de conciencia, porque no solamente uno habla con su guía para que a uno le vaya bien, sino que uno empieza a hablar con su guía para poder ayudar a otro, y también hablas con otros seres, como las plantas, como las montañas, como el aire, el agua. Empiezas a recibir información y empiezas a enterarte lo que este planeta necesita. Se empieza a generar una lealtad planetaria y una comodidad acá. yo estoy, por ejemplo, pensando en el gran abuelo, en este árbol de 5.500 años. Um, Hay algo, o sea, como tiene que haber hay una conciencia en eso, ¿no? Porque es vida, ¿no? Y bueno, y como tú decías, cuánta vida ha nacido de ese árbol, desde pájaros que, no sé, que andan unidos ahí, hongos, no sé, lo que sea, ¿no? Él ha dado vida por 5.000 años, básicamente. Los que él contribuye a su vida fallecen y pasan generaciones, pero él está ahí. Okay. ¿Qué pasa con nosotros, por ejemplo, desde tu perspectiva? Nosotros estamos viviendo como una forma que consideramos inteligente, ¿no? Como encarnando una experiencia inteligente, y hay gente que quizás mira como otro tipo de experiencia, la de las plantas, la de los árboles, como un nivel de conciencia menor. Es un enfoque que existe. Cuando dicen reencarnación, como que partimos y vamos avanzando a los niveles de conciencia. A mí me cuesta entender que hay un árbol como ese que tiene 5.000 años va a tener un nivel de conciencia menor. ¿Entiendes? Eso me genera ruido. ¿Qué piensas tú? Bueno, primero distinguir que nosotros como raza somos híbridos, no somos 100% terrestres. Tenemos, como dice Massa, el astrónomo, somos polvo de estrella. Tenemos combinación genética de muchas otras criaturas alrededor de la Tierra, y la Tierra como ser conciencia, tiene una inteligencia, tiene una conciencia que nosotros a veces desconocemos, siendo que el vehículo físico de nuestra alma es naturaleza. Entonces, nosotros como alma venimos a esta Tierra a entender esta conciencia Tierra, a aprender de ella, para poder empaparnos de esta sabiduría de vida, porque la Tierra es única. Yo no sé cuántas tierras habrán en la Vía Láctea, pero en el brazo de Orión no existe otra, en nuestro brazo de la Vía Láctea, y muchas almas y muchos seres interestelares quieren venir a vivir acá para poder enterarse y empaparse de este nivel de conciencia, que es un planeta que alberga la multiplicidad del universo. Entonces aquí tú traes una semilla galáctica de cualquier parte y va a crecer y se va a manifestar en una forma. Es muy insólito lo que pasa acá. Es realmente asombroso, es como un milagro que nosotros se nos olvidó. Porque cuando nacemos en un cuerpo físico parece que nacemos todos con Alzheimer, pero lo que estamos haciendo acá es aprender de
encanta ser conciencia tierra. ¿Qué es lo que nos pasa cuando vamos a la naturaleza? ¿Qué te pasa? El tercer día te quedaste sin cabeza. O sea, la mente. Y empezaste a, oh, mira mira la planta, mira esto, mira la piedra. Y empiezas a, como si estuvieras en otro planeta, porque en tu casa estás en un planeta descendido de la Tierra, antinatural. Aquí con esta arquitectura, estos materiales, están tan descompuestos de la madre tierra que ya no tienen resonancia terrestre. Entonces nos vamos a la naturaleza y empezamos como Dora la exploradora en un mundo desconocido, que es nuestro planeta, el cual estamos todavía aprendiendo. Entonces el humano en su conciencia, como raza, que es un híbrido, es una mezcla de muchas semillitas, está recién entendiendo, comprendiendo lo que es el planeta, porque no sabe lo que es, a través de su cuerpo físico. Está bien irse de vacaciones al extremo sur y estar en lugares prístinos, la mejor terapia para poder, por ejemplo, entender lo que te está pasando si estás bajo una enfermedad. Si tu cuerpo está en desequilibrio es porque estás aprendiendo lo que es la conciencia tierra, porque nosotros somos tierra. ¿Y cómo manejamos el cuerpo? ¿Y qué nivel de conciencia tenemos con el cuerpo? Todavía estamos explorando. De repente yo leo unos papers de ciencia y dicen, oh, se descubrió que tal cosa, y como que me lleno de esperanza. Digo, uy, parece que estamos entendiendo. Ahora estamos un poquito más cerca de lo que significa, por ejemplo, el cerebro humano, el corazón humano, el hígado, el páncreas, los huesos, la musculatura, cómo funciona el sistema endocrino, el sistema límbico, etc. Oh, el nervio vago, y salen papers y cosas. Y digo, ¡guau! ¡Qué bueno! Qué bueno, pero estamos en pañales, po. Falta mucho. Entonces, cuando nos encontramos con un abuelo, ese árbol, y uno dice, chut, parece que no sé nada. ¡Guau! Aquí hay un ser conciencia que no me cabe la menor duda, porque cuando uno está frente a un árbol así, yo he estado frente a árboles más jóvenes y me voy para atrás, del nivel de conciencia, y uno no le cabe la menor duda que está frente a un ser inamovible, de un nivel de sabiduría y de contacto y de entrega, que lo que te pasa es en el corazón, porque tú sientes ese amor que te está emanando porque sí, no te conoce, no tiene idea de quién eres, y te entrega algo que te abre el corazón como si te hubieras encontrado con la persona que más te ama en el mundo. ¿Qué es eso si no es conciencia? Completamente de acuerdo. Me pasa igual. Tú hablaste como de seres que viven acá. ¿Tú crees que existen otros seres aparte de los que podemos ver? O quizás que podríamos ver, pero quizás se ocultan de nosotros, de nuestra vista, pero que conviven con nosotros en nuestro planeta, en esta dimensión, en la 3D, estamos hablando, ya no me quiero extrapolar a otros planos porque aquí ya daba mucho, pero aquí, en nuestro espacio, que quizás no conocemos, que de repente por ahí alguien los puede ver en algún momento, pero no están tan abiertos o tan dispuestos. Sí, estamos rodeados, ¿viste? Existen arriba, abajo, en la exotierra, intratierra, volcanes, océanos. Estamos llenos de seres que nos ayudan, pero nosotros que tenemos una mezcla genética, nosotros se nos ocurrió hacer como una especie de laboratorio para poder encarnar en este cuerpo de naturaleza y poder experimentar conciencia tierra, que es muy difícil. Nosotros la raza humana es un experimento atómico, y si nosotros nos remontamos a épocas antidiluvianas, más atrás, tenemos en todas partes registros fósiles de la mezcla intergaláctica que somos. O sea, desde las pirámides de Egipto hasta las de Maya, hasta Machu Picchu, donde tú quieras encontrar registros fósiles de intercomunicación, no solamente intercomunicación entre otros seres de otros planetas, sino que de cruza genética. O sea, yo te puedo ir un poquito más cerca, 80 años antes de Akenatón, o sea, de Tutankamón, y llegamos a Akenatón. Akenatón era un extraterrestre que tenía que ponerle un sombrero que no se le veía la cara, la cabeza rara. O sea, obvio que tenemos nuestros abuelos, a lo que nosotros le llamamos abuelos, que son los antepasados, son seres que vinieron de otras partes para poder ayudarnos a generar una adaptación vibracional para que la raza humana pudiera existir. Entonces, cuando vemos
el nivel de conciencia que tenemos es un proceso de adaptación entre el cuerpo de luz que somos y la carne, el cuerpo de la naturaleza que portamos, que es muy denso. Piensa que la Tierra es el planeta más denso que existe y tiene un magnetismo, una piedrita chiquitita pero magnética, atómica, que aquí crece todo. Tiene una combinación matemática del cielo impactante que hizo que sea hasta el día de hoy un vergel de experimentos o de posibilidades de manifestación de la conciencia universal. Y nosotros somos una posibilidad de manifestación. Y nos adoran y nos cuidan y nos protegen porque somos una hazaña, y no hay ningún humano que no le cueste ser un cuerpo de luz dentro de un cuerpo de la naturaleza de la Tierra. No existe ningún humano resuelto aún. Y los que lo han logrado pasan a otra forma vibracional donde después no pueden volver a encarnar en un vehículo físico, como Buda, como Jesús, como qué sé yo, la los avatares que le podrían decir, ¿no? Como definir. No, que vuelven a su estado vibracional extraterrestre, ya no pueden ser terrestres, no caben en un vehículo físico. Obvio que tenemos un alma apretada dentro de este vehículo que a veces nos duele. Una culebra tan grande que no hay escamas que la contengan, digamos. No, y vamos a tener que tener paciencia porque el vehículo físico está evolucionando para poder estar cómodamente en un cuerpo de luz, pero nos faltan muchos cambios de piel, muchos cambios de ADN, mucha epigenética que hacer. Y nos faltan siglos. Y la naturaleza, con su hermosa y tremenda paciencia, sabe lo que está haciendo el humano. Sabe. Tiene conciencia de lo que significa ser un ser humano y nos compadece. Claro, porque yo por una parte te oigo decir así como que nos quieren y nos aman, pero por otra parte, claro, yo encuentro que el ser humano tiene todo, digamos. También hay un área nuestra que está como buena, ¿no? Bastante oscura y que podemos mandar todo esto a la chuña y tenemos, no sé, como guaño nuclear. Es como si se nos arranca, se nos corta la cadena, como se dice en Chile, o se nos arranca la máquina. O sea, el planeta puede terminar en nada, digamos, desolado. Porque el potencial lo tenemos para destruir el planeta, ¿entiendes? O sea, y está creado. Y lo más increíble es que ese potencial se construyó no con una idea original de construir algo que fuera negativo. Solamente tomaron ideas y la utilizaron para un potencial que puede ser oscuro, digamos. Por las razones que sean. Siempre juntamos todo en el miedo generalmente, ¿no? Sí, esa es la manifestación de nuestra dualidad en pugna. ¿Ya? Y así es como se manifiesta una dualidad en pugna, ¿no? Entre unos y otros, la separación y la desconfianza de otros. Y ese es un rasgo de falta de unión dentro de nuestro sistema. Ahí se evidencia que nuestro sistema cerebral aún no está interconectado, que todavía representamos exteriormente la pugna que tenemos entre un lado y el otro lado del cerebro, entre un nivel de percepción que es intuitivo y un nivel de percepción que es pragmático. Entonces, cada vez que generamos puente de luz, cada vez que hacemos meditación, cada vez que nosotros llegamos a nuestro centro, estamos trabajando para generar nuevas neuronas de unión entre los dos lados del cerebro para dejar de representar esa dualidad que nos duele. Sí, es un rasgo. Ahí, por ejemplo, te pongo un ejemplo de un rasgo que se manifiesta en el dolor, en el sufrimiento humano, pero que necesita tiempo de trabajo, de reparación o evolutivo, de evolución más que de reparación, porque estamos en un proceso de evolución. ¿Y cuándo vamos a estar más evolutivos? Cuando logremos tener más conexión entre un lado y el otro y poder estar en nuestro centro. Sí, yo no sé por qué tiendo a pensar que más que como de hemisferios cerebrales, yo tiendo a sentir que es como más de aquí. Porque si tú te fijas, si, solo pensando como los chakras, ¿no? Como si son 7 chakras, y como 3 para abajo, 3 para arriba, como... Y el del centro debería ser como el chakra corazón, ¿no? Y es como que hay algo ahí, como que
No hay como una integración ni unidad, ¿no? Entre lo que va para abajo y lo que va para arriba. O sea, no sé, es algo que intuyo. Sí, tenemos el problema con la dualidad y con la polaridad. Mm. ¿Cuánto tú Sí. crees que la humanidad está como en un proceso realmente de cambio profundo? ¿Cómo lo ves? ¿O está estancada? ¿O va pasito a pasito? Porque hace algunos años atrás yo escuchaba gente que decía que estaba como en un proceso muy acelerado. Yo no estoy tan claro quizás. No, el ritmo de la Tierra, o sea, la Tierra va ayudándonos a sintonizarnos, porque la Tierra va de viaje y va pasando protegida por todos estos sistemas galácticos, estos astros que la acompañan, va pasando por procesos de adaptación. La Tierra es un ser conciencia Ujú. y emana y informa señales vibracionales que nosotros las captamos igual. Y también captamos lo que va generando el Sol y todos los astros también en sus composiciones, que es como una orquesta. Y nosotros somos los bailarines que tenemos que seguir el compás de esta gran orquesta. Lo que sucede con la humanidad es que tenemos libre albedrío, podemos seguir la danza o no seguirla. Cuando uno no sigue la danza, estropea a la coreografía. Entonces el coreógrafo te dice, ¿sabe qué? Salga al lado, váyase a camarín o póngase en la banca, no me está sirviendo. Y ahí entonces es donde entra el sistema psíquico de la depresión. Personas que se estancan y que se les estanca la vida y que entran en un proceso de desconexión también. Entonces, hay, hay un grupo de humanos que va avanzando a la velocidad de la luz y hay otro grupo humano que se va a quedar en la banca. Y está bien. La Tierra aguanta eso. Está diseñada para eso, porque una de las facultades que tiene el ser humano por ser lo que somos es la libertad, aunque creamos que estamos presos de un sistema que alimentamos todos los días, Ujú. ¿ya? Porque nadie aquí es víctima del sistema, porque yo hago mucho camino en paralelo y me doy cuenta que la libertad es otra cosa. Tiene que ver más con estos procesos de conciencia que te estoy diciendo que se pueden hacer en el living de la casa. No necesito ganarme el quino, ni tener un estatus social, ni económico, ni un apellido para hacerlo. Lo puedo hacer en cualquier parte. Ujú. Y esa libertad, a eso que le llamamos libre albedrío, es que si yo me voy a sintonizar o no con esta danza cósmica. Y sí, va a haber un grupo de personas que se va a sintonizar y que se está sintonizando hace rato, hace unos años, en esta danza cósmica. Y que esta conversación que estamos teniendo, Esteban, el día del pepino lo hubiéramos podido tener si no hubiéramos hecho nosotros una danza cósmica hace unos años atrás, ¿no? Un proceso de actualización. Si yo me hubiera quedado en mi tiempo inicial como canal muerta de susto y muerta de vergüenza de que me van a tachar de loca, yo estaría en una oficina en otra parte, quizás muy deprimida, porque Yo, mi esta- alma está absolutamente incómoda en una estructura que no me corresponde. yo estaría a cargo de mis talleres de auto, preocupándome de los últimos modelos y los problemas que tienen en los motores. Como- Y si llegó la bujía y esas cosas. Entonces, bueno, entonces, ¿qué sucede? Que todos estamos siendo invitados a esto. Y habemos muchos, como tú, como yo y un montón de personas, que estamos avisando casi a diario que todos están invitados a avanzar con la Tierra y el cosmos. ¿Y qué significa? Irse al cambio interior. Y vamos a estar así 3 siglos en el cambio interior. Es que el individuo se hace cargo de su propio potencial y sus posibilidades de manifestación como un ser álmico, proponiendo cosas nuevas para sí mismo y para los demás, y después entonces vamos a pasar por una fase de construcción de nueva humanidad. Entonces, decirte que cómo vamos, no lo sé. Lo único que sé es que estamos siendo todos llamados a un trabajo personal de cambio, a madurar, a hacernos cargo de herramientas que no estamos usando, para poder entonces estar disponibles en la construcción de una nueva sociedad. Pero sí te puedo decir, y no hay que ser pitoniza para adivinar, que hay estructuras que se van a caer.
porque nos queda chica la Matrix, porque nos queda chica lo que inventamos, porque estamos incómodos. Y vamos a buscar la forma de hacerlo, inconscientemente, conscientemente, colectivamente, individualmente lo vamos a hacer. O sea, el cambio de piel de la serpiente que nos decían originalmente. Y sí, Oye, porque nunca, no sé si nunca, pero hace muchos milenios para atrás que no tenemos estos 3 planetas masivos alineados. O sea, es que es la bomba. Y Plutón entra en Acuario. ¿Qué significa eso? Plutón es como la bola demoledora cuando vas a botar un edificio. Y Acuario es la creatividad misma, como característica, ¿no? Como vibración característica es la creatividad. Nos vamos a poner muy creativos. Mira, la creatividad, no sé si jugarla. Depende cómo uno es una herramienta. Yo digo que no es ni positiva ni negativa, porque depende cómo lo usemos, ¿no? La creatividad. Ahora, hablando de creatividad, yo pensaba, porque también hay mucha creatividad en eso. ¿Qué pasa con lo que está pasando? ¿Qué piensas tú de lo que ocurre con la inteligencia artificial, que va creciendo exponencialmente, cada vez más rápido, por lo mismo exponencial, y se proyecta que a pocos años más va a haber un cambio muy importante en la humanidad, determinado por la inteligencia artificial, y que en el fuera va a quedar fuera del sistema porque va a quedar completamente obsoleto del sistema? ¿Qué piensas de eso? A mí me da un poquito de miedo. Más cuando tú ves que Elon Musk está con sus proyectos de insertar como una suerte de chip en el cerebro para estar conectados con una red. Y después quizás si no te insertan el chip a estar fuera del sistema, no sé. ¿Qué piensas de eso? La inteligencia artificial está basada en el conocimiento de el humano en el nivel de conciencia que existe hoy. Y no tiene más rango de posibilidad de crecimiento. Y tú la podéis probar, porque yo le he hecho preguntas y no tiene idea de inteligencia artificial. Yo le hago preguntas que me dice el mírale, me dice el guía, dile tal cosa, no cacha nada. ¿Ya? Entonces, tiene una limitación. Ahora, sí va a haber un gran cambio en nuestra sociedad, por supuesto que sí, porque es un símil a lo que sucedió en la Revolución Industrial. Entonces las máquinas reemplazaron al hombre y hubo un boom de cesantía enorme. Y hubo un éxodo del campo a la ciudad y hubo un cagazo enorme y que no, todavía estamos ahí medio pataleando, ¿ya? Aún no nos recuperamos de la época industrial y vamos a pasar a otra zona, que es una revolución industrial igual, porque todos los traductores se van a quedar sin trabajo, todos los que hacen no sé qué, los informáticos también. O sea, hay un montón. Diseñadores. Va a haber un montón de profesiones que no van a existir. Simplemente. Así como el operador que hacía manual tal cosa, con el reemplazo de la máquina o de la computación se quedó sin trabajo, vamos a pasar por un proceso similar. Por ejemplo, en los supermercados cada vez hay menos cajas, bueno, no va a haber ninguna cajera, ni una. No va a existir ese trabajo. Pero yo... ¿Ya? Pero es así. Pero en la manipulación del humano, que es el riesgo, ¿no es cierto? Bueno, no lo veo tan así. Hay un estado de conciencia que ya se despertó en un grupo humano que no va a generar ese... Tendría que normarse de alguna forma. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, como yo lo veo y como yo he estudiado un poquito el tema y veo cómo va en progresión, me ocurre que el principal problema, yo lo veo, es que va a llegar a un punto, y no en tantos años más, porque como es exponencial, que tú vas a tener que insertarte como un chip, por ejemplo. Porque esto es lo mismo en forma muy simple de usar calculadora o computador versus hacer los cálculos a mano. Un ingeniero calculista que va a hacer los cálculos de ingeniería de un edificio. Los puede hacer manualmente, pero se demora 4 días. Si lo hace con una calculadora, se demora quizás un día. Si lo hace con un software, que no se demora 20 minutos o 2 horas. ¿Entiendes? Y va a llegar un momento en que eso ya no necesitas software, nada. Va a estar tú conectado
Entonces, alguien que es ingeniero calculista y no está conectado con lo que está pasando, va a quedar fuera del sistema y va a tener que hacer otra cosa, porque ya va a haber gente que el trabajo lo va a hacer en 20 minutos porque está conectado con una red mucho mayor. Y eso es lo que pasa, eso es lo que yo como que genera cierta tensión. Incluso la comunicación podría llegar a ser de esa forma, ya sin celular, aprendes como mente, pero a través de un equipo. Y eso es un arma de doble filo porque podría implicar mucha manipulación detrás, ¿no? Sí, pero hay ya muchos estudios con respecto a lo que significa para nuestra pineal, por ejemplo, el Wi-Fi, ¿cierto? Y uno puede enterarse y uno puede saber. Por ejemplo, yo en este momento no tengo Wi-Fi, estoy conectada a un cable en mi computador porque yo con Wi-Fi no puedo canalizar. Mira tú. Entonces, siempre va a estar la posibilidad del libre albedrío. ¿Cómo puedo ser libre? Justamente informándome para poder decidir bajo la información. ¿Y cómo más puedo ser libre? ¿Qué otra opción tengo? Bajo la intuición. El trabajo canal lo que hace es que levanta la intuición y el instinto, las dos cosas, los dos cuerpos que señalan dónde tienes que ubicarte. Y yo muchas cosas las hago o por instinto o por intuición. Y a veces me dicen, ay, Cote, exagerada, no sé qué. Y de repente después viene un estudio y lo prueba y dice, ya, tenéis razón. Entonces, ¿Cómo tú diferencias, o sea, para que la gente entienda, ¿no? ¿Cómo tú haces la diferencia entre instinto e intuición? ya, la intuición es el acceso al gran campo de información. Como el Akach completo, tienes acceso a toda la biblioteca fuera del espacio-tiempo, porque también te puedes adelantar o retroceder. Está esta información así, 360. Y tienes todo tipo de visión o mensaje y te va llegando. La intuición funciona para un proceso que tú estás viviendo hace un tiempo o para el presente. Pero el instinto es la posibilidad que te da el cuerpo físico de tomar una respuesta que sea favorable en el presente. Por ejemplo, yo desde la intuición llegué a un lugar que desde la visión, una cuadra antes me dijo, cuidado. Ya, te voy a poner un ejemplo terrible. Cuidado, hay un asaltante más allá. Y lo vi, le vi la cara. O le vi las zapatillas, o le vi la mochila, algo le vi. ¡Pum! Imagen. Desde la intuición. Claro, desde la intuición, porque me adelanté al espacio-tiempo, ¿ya? Claro. Pero desde el instinto, el cuerpo me dice, corre para allá, arranca para allá, o háblale a esta persona. Te ubica en el presente, te pone el lugar, te pone el cuerpo en el lugar. Como cuando se te paran es como el instinto primario, o sea, lo más primario que está conectado en el fondo con tu, ¿entiendes? Es como con tu cerebelo, que es como ese cerebro primitivo, ¿no? Que hace que se te erizan los pelos en determinadas situaciones, como que te deja en el estado de alerta, ¿no? Sí. Y para eso tienes que estar más o menos con el corticol y todas las adrenalinas bajas. O sea, tienes que tener el hábito de mantener un cuerpo relajado, porque si tú estás con la adrenalina muy alta por un estrés o por un trauma, qué sé yo, tu instinto no va a funcionar, se pierde. Está todo el rato, cuidado, no es en el momento, ¿no? Tiene que estar disponible para poder distinguir cuándo hay peligro, cuándo no, o qué acción tomar. Entonces, es un trabajo el tener la naturaleza de la tierra a cuesta y hay que saber cuidarla, hay que saber administrarla. Es una tremenda herramienta, mucho más poderosa que el AI y que el chip y que todo eso, porque yo te digo que si tú despiertas la Kundalini sale volando el chip, o sea, lo quemáis el chip, no, el pobre Elon Musk investiga y hace cosas, pero desconoce este planeta y la naturaleza humana. Si tú haces una respiración Kundalini, quemáis el chip, porque se queman los celulares, porque se queman los aparatos eléctricos cuando uno hace un proceso energético. Yo tengo un historial con estas máquinas, me ha costado un montón. Yo lo sé, hasta lo hemos conversado, digamos. Entonces, la energía humana y la naturaleza humana todavía está bastante resguardada porque los investigadores no conocen lo que es. O estos científicos locos que están tratando de dominar el mundo
justamente no la conocen y por eso están intranquilos y buscando allá afuera cosas, porque no la conocen. Porque si tuvieran un estado de conciencia despierto, estarían disfrutando lo que es vivir en este planeta y vivirían en una choza al lado. O sea, si yo tuviera la plata que tiene ese Elon Musk, obvio que estaría para tapelar en la playa con clase de guitarra. O sea, no, yo estaría inventando el chip cerebral. Así que no conocen lo que es el humano ni lo que significa este planeta. Se la están perdiendo. Oye, ¿y tú crees que existe un propósito de la vida? ¿Existe un Sí, propósito de la vida? Para ti, ¿cuál es nosotros, el propósito de la vida? para mí, ¿Sí? es ¿El aprender a sentido de la vivir, vida? es aprender a entender esta experiencia tierra. Ese es mi propósito. Porque yo la encuentro fascinante. Yo siempre pienso cuando estoy en apriete de vida, siempre tengo como el recuerdo de que yo en realidad como alma me engrupieron con la naturaleza, ¿caché? Para venir para acá. Como que Ah, ya. me mostraron la naturaleza y dije, wow, qué fascinante esta conciencia. Yo creo que cualquier alma, si es que llega después de que pasa por todas las necesidades de creer, porque uno tiene una confusión entre lo que quiere y lo que necesita. Siempre está esa confusión ahí, porque no estamos todavía con la conciencia despierta y tampoco sabemos mucho qué estamos haciendo acá. Pero si uno en los estados más plenos de meditación, en los estados más profundos de conexión, yo lo único que te puedo decir que rescato de esos momentos de pureza es que siento un amor profundo por el planeta Tierra y un asombro. Así que yo creo que mi razón de estar acá es experimentar esta conciencia Tierra. Es que, ¿cómo no? Porque de repente uno va y encuentra una nueva planta o un canto nuevo pájaro en otro lugar y uno dice, ¡guau! Es como lo mejor que nos podría pasar, siento yo. Y ahora he tenido una experiencia nueva que para gente le puede parecer como o sea, sin importancia, pero a mí me resulta increíble que siempre viene ¿se llama esto? Que es como paloma, pero más chicos, se llaman una Las, tórtola. las Viene una tórtolas. tórtola. Y yo sé que es la misma, porque ya le reconozco las plumas y viene a ver y no me tiene miedo, y se me acerca y me mira y está 1 metro ahí y pasa rato y viene 5 o 6 veces y yo siempre estoy en un balcón. Todos los días viene a verme la tórtola. Es como alucinante porque cada vez más confianza, ahora cada vez más cerca. Ahora yo la llamo, la última vez le dije, ven, 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 y se acerca la tórtola. Va caminando ahí, un poco torpe para caminar. Pero ya no me tiene miedo, fíjate, bonito, ¿no? Como Sí. cosas como de sorprenderse de la vida, ¿no? De cosas simples. Es que no sé si es simple, este planeta es impactante, realmente. Entonces, creo que la quizás para nuestra mente racional puede ser insatisfactorio, incluso o incompleto, decir, bueno, venimos a experimentar lo que es ser un terrícola, pero la verdad es que de todos los grandes contactos que yo he tenido después de que he hablado con, no sé, con seres con conciencia enorme, lo que me queda es un profundo agradecimiento de estar dentro de un cuerpo que es naturaleza y de vivir en este planeta. Cote, ¿o tienes algo, o sea, algo que no hayas dicho, que quizás te gustaría como aprovechar este espacio como para compartir? Yo estoy hace un tiempo diciendo que creo que el llamado de nosotros como colectivo humano Ujú. para poder ser leales con este planeta es habitar el cuerpo físico, terminar de entenderlo, terminar de habitarlo, de abrirlo. Nosotros tenemos la energía bloqueada en el cuerpo, todos. Cuando nosotros somos testigos o nos ha pasado el tema de la sanación espontánea, es simplemente un desbloqueo de la energía que está contenida dentro de nuestro cuerpo. Lo que hacía Jesús que le hablaba a todo el mundo y todo el mundo se sanaba, lo que hacía era un desbloqueo de la energía. Entonces, para poder calmarnos en la ansiedad que nos provoca el mirar el desastre que hay afuera, centrar toda la energía a poder reparar y desbloquear
lo que ya aportamos, nos va a dar mucha paz y nos va a instalar en un estado vibracional de completitud. No necesitamos estar iluminados, solo necesitamos comprometernos en el desbloqueo de nuestro propio sistema, habitarnos. Eso a todo el mundo le resulta y le provoca mucha felicidad y mucha satisfacción y hace que se calme muchísimo la ansiedad de buscar afuera. Es tan profunda la felicidad que nos mueve cuando podemos desbloquearnos, que en realidad va a pasar, si esto sigue pasando a nivel masivo, que se va a extinguir el consumismo sin sentido, en las peleas entre personas, que tú no me diste, que tú no me quisiste, que me abandonaste, que no sé qué, todo eso. Y también es una reconexión a la que le llamamos reconexión espiritual, porque podemos sentirnos en unión con fuerzas espirituales mayores, que sin esas fuerzas espirituales mayores no sé si vamos a poder hacer este trabajo. Entonces, ese es el llamado. Está todo adentro. ¿Cómo explicar que está todo aquí? Sí. Que se puede hacer en el living de tu casa. Exacto. Gratis. Es que justo lo que te iba a plantear, que finalmente la gente tiende como a pensar que algo como difícil, complejo, lejano, de proceso y que implica una disciplina dura, pero finalmente no es eso. Yo creo que el tema va más allá de eso, no tenemos dentro, como tú dices, y para eso necesitamos los espacios de silencio, los espacios introspectivos, ser honesto con uno, entrar en uno, ver nuestras luces y sombras, enfrentarlas y bendecirlas, porque son parte de nosotros, parte de la vivencia, bendecirnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, quiénes somos, entender, ir para adentro, para adentro, para adentro. Yo creo que eso, básicamente, ir ahí todo cambia. Eso es lo que yo siento. Sí, tengámonos confianza nuevamente como raza. Tenemos que confiar en nosotros. Así como usamos un no sé qué porcentaje cerebral, también la energía del cuerpo físico la estamos usando muy bajito, muy poquito. Y esta gente que se ha adelantado y ha hecho cosas prodigiosas, pero es porque han tenido la capacidad de entender. Cote querida, para ir cerrando, ¿cómo la gente que esté viendo este video puede saber de ti, comunicarse contigo, no sé, ver lo que tus proyectos, tus cosas? ¿Cómo la gente se puede enterar? Yo tengo en las redes, tengo el Instagram que se llama Cote Yuneman, tal cual como me llamo. Tengo una página también, www.coteyuneman.com. Va a salir todo. Y lo que yo hago para acompañar estos procesos de desbloqueo y de conciencia y de conexión con el doble cuántico y otros seres que nos hablan, que doy clases online y también hago experiencias presenciales como los retiros, los talleres, y siempre los retiros y los talleres los hago en la naturaleza porque hace el 80% de la pega. Obvio, es que ahí en ese escenario colabora y colabora muchísimo para poder hacer el estado de conexión. Eso es lo que hago, pues, y las otras cosas que hago es hablar contigo, por ejemplo, hablar con otra persona y estar, hago también una cosa en YouTube que lo hago todos los martes a las 11:30, que se llama Remen, que es para que rememos todos juntos, porque este proceso de construcción de humanidad a la cual nosotros soñamos y apostamos a que suceda, es en hartos siglos más, por lo menos 3. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda seguir remando y nos queda acompañarnos. Lo más importante en este presente es la compañía en este proceso de conciencia, que puedan tener un grupo humano donde puedan hablar libremente lo que les está pasando en su trabajo energético, en su proceso de develación, en sus miedos, en sus temores, en sus ansiedades, tener un grupo que puedan hablar libremente, porque no es muy popular decir que me contacté con una voz que no era mi mente y qué sé yo, y que me pasaron cosas o que vi algo. Tal cual. Son sentidos que se abren y no estamos domesticados ni no está en la cultura, pero tenemos que volverlo cultura. Entonces partamos por acompañarnos.
Eso pues, Esteban. Mi querida, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy en este nuevo podcast de Fuera de la Matrix de lo Invisible. Así que te agradezco un montón el haber compartido acá y ojalá que nos veamos próximamente. Muchas gracias por este espacio. Yo feliz de haber contestado tus preguntas. Espero haberlo contestado bien. Y sí, nos seguiremos viendo. Que nos queda hartos siglos para seguir remando hasta que lleguemos a poder construir lo que soñamos.